¿Qué tal? ¿Cómo les va? Un nuevo programa de Ayer es Hoy, y el título del programa de hoy es Lejos de la realidad y cerca de la ideología. Bajo este título, señora, señor, los siguientes temas de la agenda nacional: la movilización de la CGT opositora a Plaza de Mayo el próximo miércoles 14 de mayo, primer tema, y el segundo y último tema de la agenda nacional, el encuentro de la seguridad federal, nacional, popular y democrática, así como lo escuchó. Y les recuerdo nuevamente el título del programa de hoy: Lejos de la realidad y cerca de la ideología. Mucho se ha escrito, señora, señor, y seguramente muchísimo más se seguirá escribiendo del por qué Argentina dejó de estar entre los 6 países líderes del mundo, allá por los años 1880 hasta el año 1930. Durante 50 años la República Argentina estuvo ubicada entre los 6 países líderes del mundo. La construcción de ferrocarriles, de puertos, de rutas nacionales, de caminos, la construcción de museos y teatros, tales como el Museo Nacional Histórico, el Museo de la Plata, el Teatro Cervantes o el Teatro Colón, famosos por su prestigio académico y artístico en el mundo, la primera educación pública de América Latina, la primera salud pública de América Latina la tenía la República Argentina, la migración extranjera de extranjeros tales como alemanes, franceses, galeses, irlandeses, italianos, españoles, rusos, polacos, árabes y judíos. Esto determinaba que Argentina era, aquí en América, juntamente con Estados Unidos, el sueño americano, la posesión de la geografía argentina de los 4 bioclimas. Argentina nunca tuvo ni tiene y seguramente no tendrá conflictos raciales ni religiosos. La República Argentina tiene, además, señora, señor, la primera riqueza agrícola y ganadera del mundo, la primera riqueza ictícola del mundo, porque la República Argentina tiene 3.700 kilómetros de litoral marítimo atlántico, con la mayor reserva de peces, de plancton y de krill más grande del mundo, la primera reserva de agua dulce más rica del mundo y la segunda reserva de petróleo. Si yo les hiciera a ustedes, señora, señor, la siguiente pregunta, tan desgarradora como oportuna y tan oportuna como desgarradora, ¿ustedes imaginan la geografía y el territorio argentino, habitado por alemanes, chinos, japoneses, holandeses, canadienses o australianos? Creo que de solo imaginarlos, ustedes imaginan cada uno en su casa la respuesta. Y la respuesta nos causa tristeza, frustración y hasta resignación. ¿Qué nos pasó? ¿Por qué estamos así hoy, aquí en la Argentina? Y yo diría desde hace décadas, unas cuantas décadas. La respuesta que seguramente tiene cada ciudadano varía según el juicio y la opinión de cada ciudadano. Pero si la respuesta la queremos obtener de los partidos políticos, la extrema derecha argentina y la extrema izquierda argentina, porque justo es decirlo y no es novedoso, siempre los extremos se tocan, nos dirá que la Argentina está así por un grupo de sicarios, por la sinarquía, por los cipayos, por el Fondo Monetario Internacional. ¿Qué nos dice la centroizquierda de los partidos argentinos o la centroderecha de los partidos argentinos? Nos dice que Argentina está así porque hubo dictaduras militares, porque los militares intervinieron en la democracia argentina. Con respecto a la primera respuesta, hay que decir que siempre, en cualquier civilización del mundo, en cualquier nación del mundo, en cualquier época del mundo, siempre ha habido un Judas, siempre ha habido un traidor. Con respecto a la segunda respuesta,
de las dictaduras militares, sí, pero estamos en parte de acuerdo, porque yo creo que las causas o la causa por la cual la República Argentina está así, señora, señor, es la siguiente y la vamos a compartir con todos ustedes. Creemos que la República Argentina está así no por culpa de los argentinos, sino por culpa de las clases dirigentes políticas argentinas que han perdido la ejemplaridad y la decencia. Porque justo es decirlo, y varias veces lo hemos dicho acá, en Ayer es Hoy, que la ejemplaridad es la llave y el motor del éxito en la familia, en la escuela y en la parte política. Los padres deben ser con respecto a sus hijos, los maestros deben ser con respecto a los alumnos y los funcionarios públicos deben ser con respecto a los ciudadanos motivo, causa y llave de ejemplaridad. Y también han perdido la decencia la clase dirigente política, no decimos todos, pero una mayoría que asusta y hasta deprime. Y perder la decencia no solamente es haber perdido la honestidad, sino que perder la decencia es ser mentiroso, es ser contradictorio y es ser incoherente. Y entonces, si la mayoría de los dirigentes políticos argentinos han perdido la decencia y la ejemplaridad, es porque en definitiva, señora, señor, se han alejado de la realidad y están cerca de la ideología porque han perdido el sentido común y porque también han perdido el buen gusto. Nosotros allá por julio del año 1999, fecha de comienzo de Ayer es Hoy, cuyo título fue Sentido común, definíamos el sentido común, definición que hemos compartido muchas veces con ustedes. Sentido común no es el estado decadente del alma del hombre cuando transita por la canallada, cobardía o traición de turno. Sentido común es el estado sereno, consciente y armónico del alma del hombre que como una luz interior guía la inteligencia, la verdad y la voluntad al bien del hombre que perfeccione su cuerpo y su alma. Y el programa próximo pasado, cuyo título fue, ustedes recordarán, algo sobre el buen gusto, nosotros decíamos que era de mal gusto definir qué es el buen gusto, pero simplemente lo describíamos. Y allí decíamos que el buen gusto es un estado del alma del hombre donde cada hombre, por el conocimiento de sí mismo y por el respeto a los demás, es prudente y moderado en aquello que hace y fundamentalmente en aquello que dice. Y si existe la historia, señora, señor, por causa del hombre, las grandes decadencias en las historias de las civilizaciones y de las naciones no han sido por causa de sus habitantes, sino han sido por las ideologías de sus dirigentes políticos. ¿Recuerdan ustedes que cuando Atenas pierde la guerra civil del Peloponeso, allá en el año 404 a.C., con su rival Esparta, los habitantes, los ciudadanos de Atenas estaban desconcertados, estaban deprimidos, estaban fundamentalmente tristes y un grupo de pseudofilósofos disfrazados de filósofos quisieron cambiar, los sofistas por supuesto, quisieron cambiar la mentalidad del hombre ateniense con respecto a cómo mirar la realidad. Y entonces, ¿qué eran los sofistas? Estos filósofos que estaban disfrazados de filósofos. ¿Qué eran los sofistas? Los sofistas eran relativistas. Las esencias no existen. Todo cambia, nada permanece. Los sofistas eran subjetivistas. Decía Protágoras, el hombre es la medida de todas las cosas. Los sofistas eran escépticos. No conocemos nada con certeza ni con seguridad. Los sofistas eran oportunistas políticos. El fin justifica los medios. Todo es bueno para llegar al fin. Casi unos 2000 años antes de Maquiavelo, los sofistas decían con Protágoras, el fin justifica los medios. Pero además, los sofistas eran
eran venales y eran utilitarios. ¿Por qué eran utilitarios y venales? Porque usaban las pasiones y sentimientos del hombre ateniense decaído, desorientado, y porque además cobraban sus clases. Y seguramente usted en su casa, señora, señor, estará pensando, ¿qué tiene que ver este grupo de pseudofilósofos, los sofistas? ¿Qué tiene que ver el título del programa de hoy, lejos de la realidad y cerca de la ideología, con la actualidad política argentina? Nos parece importante en este programa de hoy recordar los primeros puntos de nuestra columna introductoria. ¿Qué nos pasó para aquello en el cual... ¿Qué nos pasó? ¿Qué nos pasó? ¿Qué nos pasó? Dale. ¿Qué nos pasó? ¿Por qué dejó de ser la República Argentina, o dejó de estar, mejor dicho, entre los 6 mejores o países líderes del mundo? Recordábamos con ustedes que la extrema izquierda y la extrema derecha, porque siempre los extremos se tocan, nos dirían que los cipayos, la sinarquía, el complot internacional, el Fondo Monetario. La centroizquierda argentina, la centroderecha argentina, los partidos de centroizquierda y centroderecha nos dirán que fueron las dictaduras militares, y nosotros decíamos que la clase dirigente política argentina, en una cantidad que realmente asusta y deprime, han perdido ejemplaridad y decencia. El buen ejemplo de padres a hijos, el buen ejemplo de maestros a alumnos, el buen ejemplo de funcionarios a ciudadanos. Y que la decencia se pierde no solamente por la corrupción, sino también por ser mentiroso, incoherente y contradictorio. Y traíamos a colación los sofistas, ese grupo de pensadores, entre comillas, disfrazados de filósofos, año 404 a.C., cuando Atenas perdió con Esparta la guerra civil del Peloponeso, porque los sofistas querían cambiar la mentalidad de un ateniense vencido, desorientado, y entonces eran relativistas, eran subjetivistas, eran escépticos, eran utilitarios, eran oportunistas y eran venales. Y entonces, ¿qué denominador común encontramos entre ese grupo de pseudofilósofos, los sofistas, con un ateniense vencido y muchos dirigentes políticos actuales? Se han alejado de la realidad y están muy cerca de la ideología. Y entonces, como Ayer es Hoy es un programa que está siempre auxiliado por la filosofía clásica, inspirados siempre en aquella contundente definición de verdad que diera Aristóteles de Macedonia allá por el 350 a.C. Verdad es decir que lo que es y lo que no es, no es. Y cuando Santo Tomás de Aquino, casi 1200 años después, toma la corriente aristotélica, dice lo siguiente, o decía permanentemente lo siguiente, Santo Tomás de Aquino: si queremos exigirle que un hombre actúe bien, lo primero que tenemos que enseñarle es a que conozca bien. Es decir, para conocer aquella realidad que no somos nosotros, nuestra familia, la ciudad, el barrio, el municipio, lo que las cosas son, si las queremos conocer, tenemos que desnudarnos de nuestros propios caprichos personales, de nuestra subjetividad. Y hemos traído ejemplos, señora, señor, para compartir con ustedes de políticos que se alejan de la realidad para estar cerca de la ideología, es decir, cerca de su propia subjetividad, de su capricho personal. Los hemos traído a ustedes, por ejemplo, jóvenes de la Cámpora, que dice: Cristina, aquí tienen los pibes para la liberación. Y entonces sería bueno que los jóvenes de la Cámpora nos liberen de los negocios oscuros que Lázaro Báez, que Cristóbal López y hasta Eve de Bonafini ha hecho con el Frente para la Victoria, con los fondos públicos del Estado. Lo hemos traído a usted, señor secretario legal y técnico, don Carlos Zanini, que utilizando un vocabulario irreproducible, siendo secretario legal y técnico de la República, cuando decía que el establishment estableció allá por el año 2003 la opción obligatoria entre el innombrable Menem
y López Murphy, cuando usted llama innombrable a Menem, recordábamos en el programa próximo pasado que el matrimonio Kirchner fue a 7 elecciones con el entonces presidente Menem y que el actual senador Menem le da todos los votos al Frente para la Victoria. Y también, como un verdadero ejemplo de estar lejos de la realidad y cerca de la ideología, la hemos traído a usted, señora presidenta, doña Cristina Fernández, cuando en su nuevo look de autoridad pública habla de paz como si fuera la Madre Teresa de Calcuta o Mahatma Gandhi, y tiene personajes tales a su lado como Luis de Lía, Carlos Kunkel, Diana Conti, Aníbal Fernández y la mismísima Eve de Bonafini, entre otros, cuando nos habla como una especie de vecina paqueta de barrio o como una turista extranjera, donde en la Argentina no existe la inseguridad, no existe la inflación, no existe la pobreza, como si la Argentina estuviera cerca de Suiza, Canadá o Australia, cuando en realidad cada vez nos parecemos más a Angola, a Nicaragua y a Venezuela. Bien, primer tema de la agenda nacional. Usted sabe, señora, señor, que el próximo miércoles 14 de mayo la CGT opositora de Hugo Moyano ha convocado a una movilización a Plaza de Mayo. No decimos nada genial si creemos que va a concurrir mucha gente. En primer lugar, porque la convocatoria es sin banderas partidarias y para toda la ciudadanía. Y en segundo lugar, porque es harto evidente que el 71% de la República Argentina, del electorado argentino que le dijo no al Frente de la Victoria, ha quedado chico ese número, porque ya mucha, pero mucha gente en Argentina está padeciendo la inseguridad, la inflación y fundamentalmente la pobreza y la marginación. Segundo y último tema de la agenda nacional: el encuentro de la seguridad federal, popular, nacional y democrática. Este encuentro, que seguramente usted en su casa, señora, lo estará pensando como inentendible, inentendible por el título e inentendible sobre qué se va a tratar ahí. Es tan inentendible como los dos fiscales de la Nación. Me refiero a usted, señor fiscal don Alejandro Alagia, y me refiero a usted, señor fiscal don Víctor de Luca, que inspirados en la política permisivista de don Eugenio Zaffaroni, juez de la Corte, han manifestado que el actual Código Penal vigente es un código sexista, racista, fascista, xenófobo, y es un código donde el delito no debe ser tomado en cuenta, porque en definitiva siempre el delincuente, más que un victimario, es una víctima de la situación social. Esto explica por qué, señora, señor, la seguridad está en la República Argentina como está. Pero que a esta altura del programa compartamos nosotros, como hace un tiempo compartíamos, como del año 1999 hasta el año 2006, que por el respeto a la palabra y las palabras de respeto, hoy más urgentes que nunca las recordamos con todos ustedes, las 5 palabras mágicas: buen día, por favor, perdón, permiso y muchas gracias. Y que no hable más el doctor Mariano Saubidet, que era la filosofía clásica, clásica por lo clara, clásica por lo sencilla y clásica por lo actual, porque lo actual, como lo clásico, nunca pasa de moda. Que hable Séneca de España, filósofo estoico, año 4 después de Cristo, año 65 después de Cristo, en un diálogo brillante, porque Séneca escribía inspirado en los diálogos de Platón, cuyo título es El bien único es lo honesto. Allí Séneca de España, filósofo estoico, nos dice lo siguiente: es virtud la que triunfa de fortuna adversa, como también es virtud la que hace buen uso de lo favorable. Y yo he creído de perlas
esta página de la filosofía clásica para compartirla con usted, señora presidenta, doña Cristina Fernández, porque creemos nosotros que ustedes han interpretado al revés la enseñanza magistral de Séneca, porque si virtud es la que hace buen uso de lo favorable, el Frente para la Victoria, su gobierno, señora presidenta, le ha encontrado para cada solución un problema, y a los problemas urgentes de la República Argentina, como son la inflación, la inseguridad, la pobreza y la marginación social, no les encuentran solución. Hasta la próxima y muchas, pero muchísimas gracias.